Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Comex Plus, el único programa que trata sobre la actualidad del comercio exterior, pero con una mirada siempre puesta en la economía argentina. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas las plataformas a través de @globalplayok y pueden visitar el sitio web www.globalplay.ar. Vamos a charlar un poco de lo que sucedió esta semana porque hay muchas novedades en materia económica y también de comercio exterior. En particular, en materia económica tenemos las declaraciones de los ministros y del presidente durante el Council of America y además los datos que dio a conocer el INDEC. Pero vamos por parte. ¿Qué fue lo que dijo el presidente que tiene que ver con comercio exterior ayer en su presentación del Council? En particular habló sobre la herencia recibida, todos recordarán la deuda que se generó por importaciones durante 2023. Al mismo tiempo habló sobre la reducción de impuestos. ¿De qué impuestos estamos hablando? De la reducción del impuesto país. Recordemos que en diciembre se llevó la alícuota del 7,5 al 17,5 y ahora a partir de septiembre se reduciría nuevamente. ¿Para qué? Para que en diciembre, cuando la ley venza, no se renueve. Lo más importante es que señaló de que en cuanto a los ingresos se lo permitan, va a ir reduciendo otros impuestos. Textuales palabras, me voy a encargar personalmente de sacarle la bota del cuello al sector privado. Y en relación con eso también tenemos la cuestión del cepo. ¿Qué dijo del cepo? Que no hay fecha de salida para el cepo, pero lo más importante es garantizar una salida ordenada para que no se generen cimbronazos en el mercado. ¿Qué otra información tuvimos esta semana? Bueno, el INDEC. El INDEC estuvo bastante cargado de información. Lo primero que tenemos es el índice de salarios. ¿Por qué? Porque es el dato a junio, 6,2%. La inflación ese mes fue del 4,2%. O sea que en ese mes los salarios le ganaron a la inflación. Igualmente, cuando miramos la variación interanual y la evolución anual, todavía le queda un camino por recorrer a la reconstitución del poder adquisitivo. Después tenemos la canasta básica. Para no ser pobre, en julio se necesitó que una familia tipo recibiera un ingreso superior a los 900.000 pesos. Y llegamos al dato más esperado, que es el de la inflación. Vamos a ver en pantalla, 4% fue la inflación, marcando una reducción con respecto al mes anterior y además el dato más significativo es el registro mensual más bajo en los últimos 30 meses. Nos tenemos que retrotraer a enero del 2022, donde dio 3,9%. Y para seguir analizando la cuestión económica, hoy tenemos una invitada muy especial. Con nosotros tenemos a Yashi Morales, que es analista económica de la Fundación Libertad. Yashi, bienvenida. Gracias, Yani, ¿cómo estás? Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, Yashi, contanos. Vamos a empezar hablando un poquito del tema del cepo, porque hace poquito el presidente habló de que había 3 condiciones básicas para que se solucionara la cuestión del cepo y se pudiera salir, y 2 ya se habrían cumplido. ¿Qué es lo que nos está faltando? Bueno, uno de los ítems que todavía falta es esto que vos comentabas recién, vinculado con la inflación, ¿no? Javier Milei habló de que para ir camino a un desarme del cepo cambiario, lo que tiene que suceder en la economía es que el dato de inflación converja. Por un lado, primero, como primera meta, es al crawling peg. ¿Qué es esto? Esta microdevaluación sucesiva que sufre el tipo de cambio oficial, que ya desde que comenzó este gobierno, está en el 2%. Entonces, más fácil. La inflación se tiene que acercar al 2% como primera meta. Vos recién mencionabas, está en un 4%, todavía falta ahí un camino para andar. Ahora, como segunda meta, Javier Milei se animó a decir que tanto crawling peg como inflación se tienen que acercar al 0% mensual. De ahí estamos un poquito más lejos. Un poquito. Sí, un poquito más lejos. Por eso se levantan algunas alarmas de ¿esto cuándo va a suceder? ¿Hay perspectiva para que esto pase en un horizonte cercano? Y si es así, entonces sí iríamos a un desarme del cepo cambiario, y si no es así, ¿seguiría el cepo cambiario en la Argentina? O a lo mejor no es una condición necesaria para que efectivamente lo desarmen, ¿no? Porque esta condición la pone el propio equipo económico sobre la mesa. Hay otros que discuten, que dicen quizá no es necesario que eso se dé, pero sí es importante destacar. Yo estaba mirando hace unas horas el último informe que publica el Banco Central, el REM, Relevamiento de Expectativas de Mercado, donde lo que hace es encuestar a distintas consultoras y demás, y lo que da como promedio es que todos estos agentes del mercado estiman que la inflación hasta fin de año va a estar en torno al 4%, es decir, no va a bajar mucho más, no se va a desacelerar mucho más la tasa mensual que lo que venimos viendo hoy. ¿Qué quiere decir esto? El REM
lo que nos dice pasa? No necesariamente. Es una proyección y ya vimos que las proyecciones anteriores las fueron ajustando a la baja. Es decir, eso nos da que pensar que a lo mejor, como son cautelosos y porque está bien eso, digamos, como para no asumir tanto riesgo, nos dan un escenario conservador de un 4%. A lo mejor la inflación podría dar por debajo de eso, pero bueno, sigue estando bastante lejos del cero, ¿no? Del cero mensual que se acercaría a esta condición para levantar el cepo. Yo estaba mirando el informe de ayer del INDEC y me llamó la atención que la inflación núcleo cerró en 3,8%, muy pegadita a la inflación. Y esa inflación núcleo nos está marcando algo que quizás estamos en un piso. Sí, eso es importante lo que decís. La inflación núcleo lo que hace es como correr el ruido del dato de inflación. Nos muestra la tendencia de los precios en el mediano plazo y saca lo que es precios controlados, precios estacionales y demás. Entonces, por eso está bueno mirar ese dato, porque sí, el 4% mensual puede estar viciado de algún ruidito que haya habido puntualmente en el mes de julio. Ahora, 3,8 la núcleo, como bien destacás, siendo que no está tan lejos del dato mensual, vaso medio lleno es que está por debajo, la núcleo, vaso medio vacío es que no está tan por debajo. Y estaba buscando recién rápidamente mientras decías el dato de salarios y hacías la comparación de cómo va recuperando los salarios. ¿Cuánto dio? Acá lo tengo por capítulos. La inflación en alimentos y bebidas no alcohólicas, 3,2%. Eso también lo que hace es una de las categorías que más repercute en quienes menos poder adquisitivo tienen. Entonces, ahí también es una buena noticia. La inflación en alimentos dio muy por debajo del nivel general. Dio 3%, 3,2%. Y viene dando así en los últimos meses. Eso es una buena noticia para el bolsillo de todos los argentinos. Pero bueno, en concreto, con lo que vos preguntabas en torno al cepo, por el momento no estamos tan cerca a ese desarme. Bien, y te llevo al tema de la dolarización porque siempre surge dentro del plan económico el tema de la dolarización y en particular se habló de la dolarización endógena, pero no todo el mundo comprende qué implica una dolarización endógena. ¿Qué es una dolarización endógena? Bueno, lo he escuchado al presidente Javier Milei poner esta palabra sobre la mesa, o quizá también porque se lo han preguntado y entonces a explicarlo, y un poco lo que apunta él a decir es, bueno, nosotros hemos dicho que queríamos ir a un camino de dolarización. Luego, libre competencia de monedas, está ahí como el debate de qué es y qué no es, pero más allá de eso, bueno, para ir a eso necesitamos que ingresen dólares en la economía. Desde el lado gubernamental, en realidad si vamos a hablar con propiedad desde el lado del Banco Central, porque son cuestiones separadas, vamos a mantener la oferta monetaria constante. No vamos a seguir inyectando pesos en la economía, no vamos a seguir emitiendo. Entonces, mientras los pesos se mantengan constantes, pero se estén agregando dólares a la economía, ahí vamos a lograr que de a poco también este ruido que siempre tenemos con el dólar se vaya calmando. Hay muchas expectativas también ahí, ¿no? Siempre eso juega. Y esta dolarización endógena de la que nos habla es eso, de ese propio proceso, que comienza desde adentro para luego, sí, efectivamente, dolarizar en la Argentina, digamos, de manera formal. Un poco hay algunas industrias que ya se manejan dolarizadas, digo, propiedades, autos, y sin ir más lejos, cuando estuvo todo el ruido electoral para el periodo de diciembre, en realidad un poquito antes, octubre, noviembre, diciembre, enero, había tanto ruido en el mercado que algunos productos que no están dolarizados se fijaba la tarifa en dólares porque no sé qué va a pasar con mi moneda. Entonces, como no sé qué va a pasar, fijo en dólares. Bueno, eso que ya hacemos los argentinos y que muchos cobran sus bienes o sus servicios en dólares, Javier Milei como paso final lo que dice es formalicémoslo. Pasemos a esta dolarización. Pero antes conviene que estos dólares que, por ejemplo, están bajo el colchón, se inyecten en la economía para quien quiera, ¿no? Acá nadie es que va a estar obligando a ningún ciudadano a hacerlo, pero se ponen instrumentos sobre la mesa para quien los quiera tomar. Por ejemplo, el blanqueo, ¿no? El blanqueo de capitales que se confirmó hace unas semanas. Bien, y te llevo a lo que sería el comercio exterior y el impacto de una dolarización. ¿Cómo impacta en el intercambio comercial cuando tenemos una economía completamente dolarizada? Tenemos casos como, por ejemplo, Perú, Ecuador, que ya han implementado la dolarización. Bien, yo creo que ahí me meto más primero en cómo impacta puertas adentro y que desde ya eso genera una facilidad para lo que es comercio internacional, que ahí a lo mejor te dejo más a vos que sos la experta en esa rama, pero la cuestión es que nuestro propio dinero, al perder poder adquisitivo constantemente, genera mucho ruido, genera distorsiones, no sabemos cuánto valen las cosas. Bueno, esto es el famoso fenómeno que conocemos como inflación. No le voy a estar explicando a ningún argentino qué es la inflación en ese sentido, lamentablemente todos lo sabemos y la sufrimos, pero todo eso lo que hace es romper y generar ruido en la economía y a veces también
un conflicto que atado a otro genera otro. Digo, vos en la introducción mencionabas esta parte que se generó con importadores, ¿no? Y cómo no les podíamos pagar desde afuera. Entonces lo que era como una especie de obligar al que compraba algo de afuera a reperfilar su deuda, porque bueno, no te vamos a permitir que compres dólares para que las pagues y honres tus deudas. Y ni siquiera deuda, a lo mejor vos estás comprando algo y lo pagás y lo querés pagar. Pero desde el Estado se genera un mecanismo complicado para que vos puedas adquirir las divisas. Todo eso parte de que tenemos una moneda hoy quizá no tan rota, pero a la cual sí, aunque no esté tan rota, no le tenemos confianza. Digo, ¿cuántos ahorran pesos adentro de un cajón? Es como lo primero de, no, por favor, ponelos en movimiento, esto se devalúa todo el tiempo. Y sí, los dólares también, hay que decirlo, tampoco, digamos, es que guardamos dólares y en 10 años tenemos lo mismo, en absoluto, eso no. Hay que tener cuidado con eso, pero es una moneda un poquito de mejor calidad. Tiene sus falencias, desde ya no deja de ser un sistema fiat, fiduciario, y después podríamos hablar de eso en otro programa, pero es de mejor calidad. Entonces, la dolarización apunta un poco a eso. Ahora, también están los detractores que van a decir, bueno, pero no es necesario dolarizar. Digo, hay países que tienen moneda nacional fuerte, la pueden cuidar, y no estamos hablando de países primer mundo, hablamos de Uruguay, Chile, Brasil. Digo, los brasileños no piensan en el verde. ¿Querés pagar algo en un comercio con dólares? Y no. Yo acá acepto reales. Y ellos ahorran en reales. Sí. Y tienen problemas similares a los nuestros. Corrupción, burocracia, digamos, tienen un montón de trabas similares. Pero la inflación y esta moneda rota y esta confianza rota con la moneda no es uno. Se respeta mucho la independencia del Banco Central y se honra eso. Incluso Paraguay, que es un país que tiene altísima corrupción, tiene tasas de inflación de 2%, 3% anual. Y acá estamos queriendo llegar, así como haciendo mucho esfuerzo, al 3 mensual. No, aparte yo creo que en el caso de Brasil influyó mucho la aplicación del Plan Real y que se cumplieron con las pautas y se salió en el momento que había que salir, lo cual le dio seguridad al brasilero de confiar en su propia moneda. Viste que hablamos al principio del programa de que en septiembre se reduciría nuevamente el impuesto país y luego, en diciembre, cuando vence la ley, caería. Cuando vamos a mirar los datos de recaudación nos encontramos que hoy lo que está sosteniendo la recaudación es los derechos de exportación y el impuesto país. Entonces, ¿cómo es que se va a poder llevar adelante esta eliminación del impuesto país y mantener el objetivo de déficit cero, que ayer, si escuchaste al presidente, dijo que va a armar un presupuesto donde la premisa sea el déficit cero? Cambia la manera de armar el presupuesto. Bien, eso no lo había escuchado, pero no me sorprende porque una de las cosas por las que se caracterizó el presidente desde el primer momento es en decir, bueno, yo del déficit cero no me muevo, el Estado no va a ser deficitario y voy a hacer lo que tenga que hacer. E incluso llegaron a decir, si no me permiten aprobar reformas que yo quiero aprobar por el Congreso, bueno, tendré que recortar por otro lado, no lo sé, pero acá el déficit es cero, digamos, el Estado va a dar superávit. Y recordemos que superávit en la Argentina es casi una anécdota, digamos, la Argentina ha vivido de prestado en última instancia de sus propios ciudadanos, porque ya sea que el déficit se pague con emisión monetaria, que va a inflación y pobreza, digamos, o que se pague con impuestos, o sea, de prestado siempre en ese sentido, ¿no? Y en este caso, bueno, hay que decirlo, ya van 6 meses de superávit fiscal, es una meta que ha conseguido este gobierno que hacía mucho no veíamos y que en periodos donde se ha visto ha tenido más que ver con el afuera que con el adentro, digamos, ha tenido que ver con momentos de altos precios internacionales en commodities que nos benefician o tasas de interés bajas que también nos han beneficiado. Digo, el periodo 2003-2005 ha tenido que ver con eso, no en concreto con políticas de cuidar el fisco en la Argentina. Ahora, en este momento, que sí se están tomando decisiones en torno a eso, me parece que, digo, el gobierno se caracteriza, nos guste o no, por, al menos hasta ahora, lo que venimos viendo, puede cambiar en algún momento, decir lo que va a hacer y hacerlo en el sentido de voy a déficit cero y voy, no importa la consecuencia, voy a bajar la inflación y voy, no importa la consecuencia. Algunos dirán, sí, bajó la inflación, pero generó recesión. Otros dirán, no, bueno, pero está bajando la inflación, estábamos con unas tasas delirantes. Entonces, por eso digo, nos guste o no, nos dicen lo que van a hacer y lo cumplen hasta ahora. Esto puede cambiar, ¿no? Pero en esta línea, tiendo a creer que en ese sentido, quitando el impuesto país, la solución vendrá para el déficit cero por recorte de gasto público y por eso está bueno esto que mencionás de cómo se va a elaborar el presupuesto. Y también está bueno analizar que la reducción de recaudación
por reducir algún impuesto en concreto, no necesariamente nos dice que la foto después, el siguiente periodo, nos va a dar que la recaudación se redujo porque puedo generar más actividad en la economía y puedo empezar a recaudar a tasas más bajas, más recaudación, pero porque genero que se dejen, a ver, ¿cómo lo digo en la inversa? Cuando subo muchos los impuestos, hay un desincentivo muchas veces a la actividad comercial, bueno, eso lo saben ustedes. A tributar. Claro, perfectamente. Entonces, a lo mejor es como, no, factura no necesito, olvídate, entonces vos no pagas impuestos, yo tampoco. Está mucho eso. ¿Por qué? Porque está el desincentivo a pagarlo. Ahora, si los impuestos fuesen un poco más razonables, a lo mejor a mí me sirve tener la factura y a vos te sirve emitirla. Y así para puertas adentro y puertas afuera también. Entonces, en ese sentido, yo no soy de la idea de que bajar impuestos vaya necesariamente a disminuir la recaudación. Sí es cierto que en el corto plazo te genera un ruido, pero quizá en el mediano plazo no necesariamente. Bien, te voy a sumar un dato. Si no lo escuchaste cuando habló también del presupuesto, dijo que la Argentina no se endeuda más. Por lo menos el objetivo es no endeudarse, que no se confundieran con reperfilar deuda, que reperfilar deuda era otra cosa, pero que la intención era que se iba a vivir con lo que la Argentina tenía. Bien. Sí, perdón. No, que eso va en relación a lo que vos dijiste, a cumplir con el compromiso asumido del déficit cero sin tomar deuda, que es muy importante. Totalmente. Y es que esto que vos nos estás diciendo ahora tiene que ver con la idea que tiene este gobierno, y que Javier Milei lo ha dicho desde antes, incluso de correr a presidente, que él es liberal. Antes decía anarcocapitalista y demás, pero bueno, hoy intentando que desde el Estado se puedan implementar políticas liberales. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que si aumento los impuestos, entiendo que le estoy haciendo pagar a la gente que a lo mejor no quiere pagar, y en términos de deuda, que es esto que nos mencionás de no endeudarse, el concepto desde el liberalismo es, le estoy cargando esto a generaciones futuras. O sea, le estoy imputando esta carga a generaciones futuras. Entonces, va un poco en líneas con eso el razonamiento del presidente, ¿no? Lo ha explicado en otras ocasiones. Hay quienes dirán, bueno, depende de para dónde vaya la deuda, porque si la deuda la aplico para generar algún incentivo en alguna industria o promover o llevar desde el Estado a cabo algo que luego me permita aumentar mi productividad, es válida. Y si va a gasto corriente, no es válida. Y hay quienes dirán, no, la deuda no debería ser tomada por los estados, no es, incluso hasta lo discuten algunas personas desde el punto de vista moral y ético. Así que bueno, creo que el presidente va en líneas con eso cuando lo menciona. Bueno, Yayi, te agradecemos mucho que hayas venido. Fue muy interesante porque, a ver, tuvimos una mirada de la economía macro, pero la pudimos analizar desde el contexto del comercio exterior. Así que te agradezco mucho. Yani, gracias a vos. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, y seguimos con más Comex Plus y vamos a seguir analizando lo que se habló ayer durante el Council, porque el ministro Federico Sturzenegger habló sobre la modernización, en particular del comercio exterior, y sobre dos cuestiones que las vemos en pantalla. Una tiene que ver con la eliminación de certificados para la exportación de obras de arte y la otra habla sobre el jazz, pero vayamos por parte. En el caso de lo que es certificados para la exportación de obras de arte, el ministro lo que menciona es que cuando uno quiere exportar una obra de arte tiene que tramitar un certificado ante un ministerio y si el artista lleva más de 50 años muerto, debe, sí, solicitar además previamente al Poder Ejecutivo una autorización porque si el Poder Ejecutivo lo desea, puede comprar la obra de arte antes de que se exporte. Desde que se implementó ese mecanismo jamás se utilizó, entonces a lo que se apunta es a eliminarlo ¿para qué? Para facilitar que las obras de arte de los argentinos lleguen al mundo. Y el otro, que tiene que ver con CHAS, certificado que se hace de homologación de las autopartes relacionado con la seguridad, que se lo requiere a todas las autopartes que van al mercado de reposición y que tienen que ver con cuestiones específicas de seguridad, lo que el ministro planteó es la revisión y la posible eliminación de este certificado, de este requerimiento. Y seguimos con más novedades. Hoy Infobae publicó en su sitio web, como podemos ver en pantalla, fin del proteccionismo. La verdad que así parece como una nota muy llamativa, pero cuando vamos al detalle, ¿qué es lo que nos está contando? Desde el sector empresarial lo que se está tratando es de lograr que se agilicen las medidas antidumping, ¿sí? Que los tiempos para que puedan salir las medidas antidumping se acorten y que los procesos sean mucho más expeditivos. ¿Qué es lo que
responden desde la pata gubernamental es que están dispuestos a facilitar las medidas antidumping, pero además van a revisar los procesos. ¿Para qué? Para garantizar de que se apliquen de manera adecuada, que no se prorroguen por tiempo indeterminado y que no se apliquen solamente para evitar el ingreso de un producto al país. ¿Por qué? Veamos el gráfico en pantalla que nos muestra, esto lo elaboró la Comisión Nacional de Comercio Exterior con datos de la OMC. La Argentina es el tercer país del mundo con más medidas antidumping y si consideramos a la Unión Europea como un todo, pasa a ser el cuarto. Claramente que hay una gran cantidad de medidas antidumping y esto requiere una revisión importante. Pero ahora nos vamos a hablar de la otra pata del comercio exterior que tiene que ver con las exportaciones. Y para eso también tenemos un invitado en piso que es Pablo Furnari, el director general del programa Primera Exportación. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Yana? Bien, ¿y vos? Excelente. Bueno, hablamos un poquito de exportación. Decime, ¿qué debería empezar a analizar una empresa pyme que está pensando en lanzarse al mercado internacional? A ver, lo primero que siempre pregunto a una empresa que quiere empezar a exportar es si hoy tuvieran un pedido, ¿estarían en condiciones de responder? Entonces, a ver, todo el mundo quiere exportar. Exportar es vender. También yo trato de bajar a tierra ese concepto. Nada más que el cliente está afuera. Es tan sencillo como eso. Y en base a eso, tratar siempre de que la empresa sepa dónde está parada. Es decir, lo que aprendimos en la universidad, el FODA, el armar una oferta de exportación, el ver los mercados principales, el ver los productos principales. Lo que siempre tratamos es de analizar, a ver, ¿cómo estás preparado internamente? Es algo que yo siempre trato de hacer mucho foco en las empresas. Es decir, recibís un pedido, ¿podés responder? ¿Estás respondiendo a la exportación porque te va mal en el mercado local y querés ver cómo compensar en cierta forma tu negocio global? En definitiva, siempre lo que trato por lo menos de dilucidar es qué motiva a una empresa a exportar. Si es la crisis local, la crisis de su sector, si es porque realmente ve a la exportación como una salida de su negocio, si ve como a la exportación, a los mercados internacionales como una unidad de poder desarrollarse en nuevos mercados. Pero acá siempre vuelvo al inicio. ¿Estás preparado para poder vender lo que haces en el mercado local, en el mercado internacional? ¿Estás adaptando lo que haces? Argentina es un país que tiene de todo, de productos, de servicios. Me toca trabajar con empresas del sector petrolero. Hay realmente una calidad de empresas pymes en el sector petrolero impresionante, en el sector agro. Pero en definitiva siempre voy al mismo punto. ¿Cómo la empresa se prepara en el caso de, a ver, nunca sabemos quién nos va a disparar un pedido del exterior, si viajamos a una misión comercial, si viajamos a una feria. Pero por sobre todo saber cómo afrontamos el primer desafío, que es hacer frente a una operación de comercio exterior. Eso te diría que es dentro del ABC el A que le suelo preguntar a las empresas. Bien, y entonces, ¿por qué una empresa tiene que apostar al mercado externo? Es como decir, ¿por qué tiene que vender? Es tan sencillo como eso. Lo que decía recién, exportar es vender nada más que el cliente está en otro mercado, punto. Lo querés ver de una forma de diversificar riesgo, porque el mercado local es cíclico, en Argentina es un electro, más que ciclos ondulantes, parejos. Lo querés ver de esa forma, hacelo. El tema es que lo que tenemos que tener como país, como sector empresarial, es conciencia exportadora. Es decir, trata de no ver a esos potenciales clientes en el exterior como algo coyuntural, sino estructural. Esa es la clave. O sea, prepararte, preparar a tu gente, preparar equipos de trabajo, saber dónde estás parado, ese análisis FODA que yo decía recién, a ver qué es lo que te falta. Saber que también tenés recursos limitados, es decir, a veces se piensa en ir a todo el mundo y estás limitado a mercados determinados. Saber cómo estás con tus costos, saber cómo está tu cadena de valor, saber cómo están tus proveedores, porque cuando vos exportás, tus proveedores exportan indirectamente. Entonces, lo peor que te puede pasar es empezar a invertir en exportaciones y darte cuenta de que tu cadena de proveedores no está a la altura de lo que vos necesitas como empresa. He visto montones de casos de empresas que han cerrado operaciones con el exterior y el proveedor no está a la altura de la calidad, cantidad, procesos y tiempos que la empresa necesita para exportar.
En definitiva, es un combo de situaciones. Bueno, esa podríamos decir que es una de las amenazas internas con las que tiene que luchar. ¿Con cuál otras amenazas puede tener que luchar? Lo cultural. Yo creo que lo cultural. El setearnos como país exportador más allá de los 3-4 productos o sectores representativos. A ver, tenemos mucha potencialidad en el agro, tenemos mucha potencialidad en el sector oil and gas, tenemos mucha potencialidad en el sector servicios, pero yo soy convencido que cualquiera puede exportar cualquier cosa a cualquier parte del mundo. La respuesta debe ir de la mano de la pregunta de cómo hacerlo. Entonces, bueno, nada, a ver, trabajar, tener esa conciencia exportadora, trabajar en el sentido de no solamente la diaria de su empresa. El pyme es muy particular, o sea, se tiene que poner los sombreros, como decía, de bono de todo, de pagar a sus proveedores, pagar a sus empleados, manejar sindicatos, manejar también los clientes en el mercado local y a su vez se tiene que acordar de exportar. O sea, tiene muchas cosas que llevar adelante. Yo creo que en la medida que se va capacitando y va viendo dónde poder delegar, si hay algo que la pandemia nos dejó de positivo dentro de lo que fue toda esta cuestión negativa, es que nos obligó a descentralizar. De golpe no nos dejamos de tener la percepción de que teníamos que controlar todo dentro de 4 paredes como empresarios y poder subcontratar a alguien que por ahí lo tenemos a miles de kilómetros. A mí me pasa contratar consultores dentro de mi programa que están a miles de kilómetros y no necesariamente lo necesitas en tu oficina. Bueno, esa cuestión yo creo que es parte de lo que la empresa empezó a darse cuenta en materia de cómo trabajar eficientemente el tema de las exportaciones. Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la capacitación y la profesionalización, porque a veces nos encontramos con que las empresas se largan a exportar, pero no tienen el conocimiento. ¿Cuán clave es la capacitación y la profesionalización del sector de comercio exterior para que una empresa tenga éxito? Ahora, la capacitación en general es clave para cualquier desarrollo empresario. Hoy estaba con una empresa justamente que me hablaba del tema capacitación en general en todas sus líneas. Y yo creo que la capacitación, y vamos puntualmente en temas de negocios internacionales, tiene que ver con poner cierto orden en las prioridades que tenemos como empresa a la hora de intentar ver clientes en el exterior. Tratar de sacar determinados mitos que hay detrás del tema de exportaciones, como algo muy complejo, algo para pocos y demás. A ver, yo hace más de 20 años que dirijo un programa de promoción de exportaciones y viera que esto es complejo, no me dedicaría a esto, obviamente. La cuestión pasa por el hecho de entender de cuestiones básicas de cómo manejar el espíritu de grupo dentro de una empresa. La empresa es un sistema de gente y mientras mejor esté la gente, mejor está la empresa. Obviamente cómo reinventarse, porque eso dependiendo de muchos sectores, a veces la cuestión de reinventar la empresa en un contexto en el cual en Argentina es un indicador a nivel global, pero en Argentina el 95% de las empresas son familiares, desde bancos hasta pymes. Y a veces romper con los paradigmas de las empresas familiares tiene que ver con el hecho de que la generación nueva que está tomando el mando de esa empresa se capacite, que también se capacite la línea fundadora, por decirlo de alguna forma, y de esa forma empezar a ver que hay muchísimas herramientas que hoy por hoy, a ver, la inteligencia artificial te vuela la cabeza en comercio exterior. Hoy por hoy tenés montones de herramientas que cuando yo estudiaba la carrera no existían. Cuando vos estudiabas tampoco. Bueno, sí. No era necesario. Igual, a partir más allá de nuestra juventud, ¿no? Pero que es increíble porque hoy por hoy haces un curso de inteligencia artificial aplicado a los negocios internacionales y a los 6 meses haces ese mismo curso y ves cosas totalmente distintas. O sea que, más allá de nuestra edad, ¿no? Obviamente. De nuevo con la edad. Contame, sé que están lanzando dentro del programa Primera Exportación una nueva capacitación. ¿Cómo las puede ayudar a las empresas que se están queriendo alargar, que son pymes, a capacitarse? Porque en sí van por ese lado. Correcto, sí. Esta es la edición número 19 que hacemos en nuestras becas a Barcelona. Tenemos una alianza con la Barcelona School of Management, que es la Escuela de Negocios de la Universidad Pompeu Fabra. En el cual, bueno, es un programa full time de negocios internacionales para pymes que obviamente no tienen conocimiento del tema exportaciones. Es en octubre y ya prácticamente tenemos los cupos cerrados, pero bueno, quedan todavía algunos cupos. Básicamente lo que apuntamos con este programa es una de tantas actividades que tenemos dentro de Primera Exportación, pero es la visión europea de los negocios internacionales
para las empresas latinas. En cierta forma implica eso. Y en definitiva lo que tratamos es de generar que los que participan tomen esa conciencia exportadora, adapten esas buenas prácticas que tienen las empresas europeas en materia de exportación y por sobre todo tomen conciencia exportadora. Es algo que yo no me canso de decir. Es decir, que más allá que no tengan clientes en el exterior, las empresas se seteen para conseguir clientes en el exterior. Esto implica que hay que invertir, hay que transitar un camino de formación justamente y por sobre todo hay que planificar. Te cierro con una última pregunta, a ver si la podés responder concisa, clave. Para vos, ¿cuál es la diferencia entre una empresa que tiene éxito y las que se quedan en el camino? La perseverancia. La perseverancia es todo. Todo, absolutamente todo. Más en este negocio, en donde vos viajás, vas a una misión comercial, a una feria, por ahí no te va como pensás, o por ahí no traes resultados, y vas el siguiente año, por ahí no lo traes, y por ahí tenés resultados recién en el 4º año. Se trata básicamente de ser perseverante, estar enfocado, adaptarse, adaptar productos, adaptar procesos, y fundamentalmente no bajar los brazos. Se trata de eso. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por haber venido. Gracias por contarnos de tu experiencia, que es de muchos años y que tratas siempre con las empresas pymes, así que es una realidad muy cercana a la que vos tenés. Vamos a ir cerrando con la edición de esta semana y nos vamos con 2 tips, porque viene por partida doble. El primero, como lo ven en pantalla, tiene que ver con la comunicación a 8085, la cual estableció que a partir del 14 de agosto la calendarización de las operaciones en comercio exterior pasa de $10.000 a $100.000. Esto significa que a partir del 14 de agosto, cuando ustedes quieran realizar un pago al exterior, a partir de los $100.000 es que van a tener que avisar con una antelación mayor al banco para poder realizar la operación. 72 horas es lo que se demora generalmente en estos casos para que el pago se efectúe. Y después nos vamos a la segunda novedad de esta semana, que la ven en pantalla y que tiene que ver con la disposición 394 que sacó esta semana y que habla sobre la devolución de garantías, ¿sí? Se van a archivar de oficio garantías, hay un listado, les recomiendo que lo chequeen. Y tengan en cuenta que hay 30 días para hacerse de la garantía, si no, obviamente se procederá a la destrucción de los documentos. Hemos llegado al final de esta edición, muy completa, nos fuimos desde el análisis de la economía actual hasta el potencial exportador. Súmense, como siempre, a Global Play, súmense a Comex Plus y nos vemos en la próxima.